Bienvenidos a Charlas de Mentes, el espacio semanal en el que nos resistimos a la nada conversando con gente que tiene algo para decir. Hoy tenemos un programa de lujo, vamos a hablar con el actor, docente y carismático personaje de nuestros medios. Vamos a resistirnos a la nada con Jorge Bolani. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias. Te tenemos de incógnito. Sí, pero es por razones médicas. Está bien. Hace 72 horas me operé de las famosas cataratas y entonces Claro, el reflejo de la luz del estudio. por ahora sí, no se me permite el resplandor. Claro. Y la luz fuerte. Ahora, sí. Quebrando una lanza siempre por lo que es la técnica de operación con láser, 10 minutos en el quirófano y salí con el ojo destapado. Perfecto. Es que uno está en el siglo XXI y esas son las cosas que se lo hacen sentir. Eso, ¿no? Es maravilloso. Estuve más tiempo de espera previa y de post con las gotitas y la anestesia, eso, que ahí con el cirujano. Es increíble. Pero bueno, y salvo esa pequeña molestia de los resplandores, nada. No, ya está acomodada. Y además tuvo un beneficio ulterior, que es que me disminuyó sensiblemente la miopía en el ojo. Claro. O sea que es beneficio por todos lados. Perfecto. Sí, realmente las cirugías intraoculares son una de las grandes maravillas Es realmente de una este siglo, como han maravilla. avanzado. Jorge, se me amontonan todas las obras que he visto contigo en el Teatro Independiente, en la Comedia Nacional, y no puedo elegir una, pero para empezar a hablar nada más, ¿cuál fue el personaje que sentiste más cariño tú? Yo después te digo cuál fue el que sentí más cariño yo, pero... Sabes que esa es una pregunta grande. Sí, claro. Porque, primero, en 50 años de actividad que cumplí en el 2019, es una pregunta recurrente a veces, pero te digo por qué me parece grande. Porque uno finalmente, cuando se apropia del personaje, termina queriéndolos a todos, desde el más abyecto al más simpático a priori, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de la satisfacción artística, y dependiendo también de la edad en que el oficio lo vas puliendo y lo vas consolidando y decantando, podría colocar a Meyerhold, ¿no?, de la obra Variaciones Meyerhold. Dirigida por Lucio Hernández y con Jimena Pérez. Y Luis Martínez. Ese, por ejemplo, fue un trabajo de todos muy bueno y que fue como una especie de mojón en mi carrera, porque me obligó en una edad no tan joven a utilizar la biomecánica. Exactamente, el físico asociado a la emoción y a las sensaciones. Y aparte una historia real, ¿no?, de un hombre de teatro perseguido por el estalinismo, por su estética, no por sus ideas. Ni siquiera por sus ideas políticas, claro. No, eso fue increíble, ¿no? Torturado. Bueno, pasó mucho, porque Stalin tenía la idea del teatro al servicio de la revolución y la independencia, aún estética, no era permitida. No, era una estructura muy rígida y le pasó a él, le pasó a su mujer, a quien fue asesinada brutalmente también. Después otro personaje, para hacer un poco como una especie de tríptico, que en realidad eran dos, porque en el trabajo se planteaban dos, que es la obra de Steven Berkoff, Decadencia. Esa obra, en la cual éramos... Traducida por Spregelburg en verso libre. Pero una maravilla. Una maravilla. Yo la vi dirigida por Vejeres, vi la segunda. Vi la segunda puesta, la que dirigió Vejeres, no llegué a la primera. La primera la dirigió César Campodónico. Y el primer binomio era trabajando con Pelusa Vidal. Tú la viste con Mariana Lobo. Con Mariana Lobo. Entonces, partiendo de esa traducción absolutamente, no sé, asombrosa, porque es como volverla a escribir, porque es escribir en un verso libre, una obra que está con determinados códigos, parámetros de escritura. Sí, que te fijan el ritmo te fijan el ritmo, ¿no? Y entonces, bueno, y un autor muy, muy corrosivo con la sociedad, con todos los males de la sociedad, del ser humano, sus miserias.
del cual había hecho antes La Navidad de Harry. Y ese fue un trabajo En el increíble. Teatro del Centro, ¿no? No, en el Teatro Circular. En Circular. En Circular. Ese era un trabajo que nos exigía a ambos, a Mariana Lobo y a mí, hacer dos personajes absolutamente... Dos cada uno. Dos cada uno, Sí, sí. de escala social como opuestas, por hablarlo groseramente, pero con exigencias vocales y de despliegue de texto y de interpretación muy... Sí, porque al no haber cambios de vestuario ni de escenografía, solamente el cuerpo y la voz cambiaban. Ni cambiaba. siquiera, recordás, Bernardo, ni siquiera utilería. Los vasos eran esto, los cigarros eran Es esto. verdad, era un código teatral. Teníamos que crear los objetos con nuestras propias Y todo en blanco y negro. gestualidades. Todo en blanco y negro. Bueno, después ya cambiando un poquito el registro, tendría dos más. Viste que me estoy yendo del uno. No, perfecto, sí. Del único. Tendría dos más. Primero, uno porque fue un sueño realizado. Y sigue siendo, mis dos grandes íconos en el teatro como actores, a quien yo siempre vuelvo y miro todas las veces que puedo, han sido en el Uruguay Enrique Guarnero, Sí, claro. que es uno de los pioneros de la Comedia Nacional, y en el exterior Héctor Alterio. Claro. Con Héctor Alterio, cuando fui al cine a ver La Tregua, ¿no? la adaptación de La novela de Benedetti, me volví loco con la película y con el tipo, ¿no? Con el tipo actor. Y dije, esto... Y eran los años 80, por ahí. Y en el año 96 tengo la fortuna de que Rubén Yáñez me convoca para hacer en el Circular La Tregua, con el elenco del Circular. El famoso personaje Santomé, que hace la pareja con Laura Avellaneda, ¿no? Es la parejita de La Tregua. Eso un texto absolutamente rioplatense, que identifica mucho el ser uruguayo, un ser de oficinista jubilado, que encuentra el amor en una joven 25 años más joven que él. Claro. Ese también un personaje que quise mucho, pero por esa circunstancia que se me dio. Por una asociación afectiva. Exacto. Y ya más acá, viajando para acá en el tiempo, tuve la oportunidad de hacer con dos compañeros queridos, Pepe Vázquez y Julio Calcaño, El viento entre los álamos. El viento entre los álamos. Una obra, tú hace poco... Ya en la Comedia Nacional, de nuevo. Ya en la Comedia Nacional, de nuevo. Ya en la Comedia Nacional, pero fue mi primer trabajo, con ese debuté en la Comedia Nacional, en el 2005. Y ¿Mario Ferreira dirigía? Mario Ferreira. Una obra que el querido Taco Larreta recomendó. Un texto de un autor francés que no se volvió a representar, Gérald Sibleiras. Y bueno, y resultó una comedia dramática, como decíamos off cámara, una comedia dramática absolutamente increíble, con el público que se reía, se emocionaba, y que además la hicimos durante casi 5 temporadas seguidas, alternativamente, ¿no? Claro. Era la época que todavía la Comedia Nacional no ponía 4 funciones y levantaba la obra. Ah, sí. ¿Cómo cambió eso? Sí. ¿Cómo cambió? Es una pena. No da tiempo ni de recomendarlas. ¿Cómo cambió? Pero si sigo hurgando, voy a seguir encontrando. Pero te voy a decir las personajes. mías, porque menos mal que tuvimos No coincidimos, una diferencia. bueno, Sí, dos coincidimos. La que más me impactó fue Meyerhold. Yo salí alto del piso del Meyerhold por tu trabajo. Yo había visto la apuesta argentina, que había sido muy fuerte. Que la hacía el propio Pavlovsky. Pavlovsky, sí, al Tato Pavlovsky, Claro. claro. En un registro muy distinto, pero tu actuación era impresionante porque tanto tú como Jimena Pérez cambiaban de edad. Jimena Pérez literalmente rejuvenecía en escena. Exacto. Yo recuerdo haber puesto en mi crítica que no entendía cómo había envejecido tanto Jimena Pérez, pero que recuperaba su edad en escena. Y eso era la maravilla de la biomecánica, ¿no? O sea, trabajaban el cuerpo en ese sentido. Así que, Valenzuela Meyerhold, estamos de acuerdo. Decadencia, por supuesto.
María Esther Burgueño, que vio la primera función y la segunda, vio las dos versiones, en su crítica en Relaciones puso, en el diario, que ella le iba a decir a sus hijos algún día que había visto a Bolaño haciendo Decadencia. Es cierto. María Esther fue muy generosa con ese comentario, la verdad. Y yo, como la vi con mi hijo, puse en la mía que algún día se lo iba a contar a mis nietos porque también salí absolutamente fascinado. Pero el personaje que más quise de todos los que hiciste, lo hiciste con el gallego Vidal, sobre cojines. En Amachos. En Amachos. Ah, sí. Bueno, te voy a decir algo que es un poco para graficar la cosa. Yo nunca habíamos visto los actores de ese espectáculo, dirigido por Fernando Toja, y con dos cuentos de Fontana Rosa, uno de Franklin Rodríguez y el otro de el esposo de Ducho Sfeir, que era aquel escritor que tuvo su gran momento, Carlos María Gutiérrez. Ajá. Nunca habíamos presenciado que la gente salía para ir al baño por cuando se reía. Claro. Porque no aguantaban. Era el circular, sala 1, Sí, perfecto. el círculo, y además con el boliche armado en la platea. O sea que teníamos público, estabas tú de público ahí y yo estaba acá actuando. Entonces teníamos el público que circundaba a los actores más los que estaban en las plateas. Y realmente la gente salía y después los propios funcionarios del teatro nos decían, la gente salía porque decían, no, si me quedo me hago en escena, en el teatro. Bueno, pero es que era así, era hilarante. Era muy hilarante. Es que, a ver, Fernando Toja, Enrique Vidal son gente que están muy asociadas a la risa rápidamente, ¿no? Sí. Pero el personaje que hacías tú era tan anticlimático con los reos de boliche, sí, que aumentaba mucho la gracia. Porque estabas leyendo el diario y de repente intervenías en el medio de la conversación de boliche. Sí, en ese cuento que se llamaba, claro, Sobre Cojines. Sobre Cojines, claro. Sí, y que no se acordaban, los grandes futboleros de la mesa no se acordaban de un nombre. De un nombre, que era Pepe Sacía al final. No, ¿sabes quién era? Era Soria. Soria, ah. Sin el nombre de pila. Yo estaba leyendo el diario y sin levantar la vista decía, en el silencio, ¿no? Los tipos se agarraban la cabeza. Soria, decía yo, y seguía leyendo. Y los tipos, claro, me miran y yo me levanto en ese momento, pongo el diario bajo el brazo y me voy. Y los tipos que me habían tratado de gay, de todo, estirado, de agrandado, de clasista, de no sé qué, dicen, pero te das cuenta que este tipo, qué buen tipo, ¿no? Qué buen tipo el Sobre Cojines. Claro, porque aparte nadie sabía cómo había llegado a la mesa. En la época que la gente iba a los bares antes de las redes sociales, el poder sentarse en una mesa era un privilegio que se ganaba. Total. Y aparte tratábamos de un poco de remedar lejanamente el famoso boliche El Cairo, que está en Rosario de Santa Fe, donde ahí fue todos los días de su vida Fontana Rosa. Pero lo hilarante realmente ocurría con el cuento siguiente, que se llamaba El Día Perfecto. El Día Perfecto era el gallego y yo, antes habíamos sido Franklin y yo, tú lo agarraste en la etapa del gallego. Del gallego, sí. Que fue 89-90. El espectáculo se estrenó en el 88. Y después Franklin dejó el espectáculo. En ese otro cuento son dos los personajes. Uno que es como el que cuenta la historia, así en el aburrimiento del boliche, y el otro que es como el interlocutor perfecto, ¿no? Que prácticamente no habla, pero cuando habla le canta la justa, ¿no? Y dice, no, eso no es así. Toda imaginación del otro, ¿no? Y bueno, ¿te acordás? Vos te imaginás, dice, porque empezaba así, si estuviéramos, en vez de estar acá en el boliche, estuviéramos en la isla Martinica, empieza así, ¿no? Y estuviéramos
rodeados de lindas mujeres, tragos, y así empieza, y arma en su cabeza una historia. Y esa historia, él se empieza como a apropiar de la historia de una manera que la hace real, y yo también, escuchándolo, me meto en su historia. Y al final, todo imaginativo, y terminamos discutiendo de todo, riéndonos, divirtiéndonos. Duraba casi una hora ese cuento. La gente moría. Fue una etapa increíble, ¿no? Lo que pasa es que entre la vis cómica de Gallego Vidal, nadie le dice Enrique a Gallego Vidal, no sé por qué. No, pero no. Tu particular y impronta de actuación, yo recuerdo que había un momento de Fontana Risas, cuando le tomabas la declaración con una máquina de escribir a una persona. Ah, esa fue en Fontana Risa. Sí. Que yo era con 2 dedos, ¿no? Con 2 dedos una y siempre máquina. a destiempo aparte, porque Sí. terminabas sí. con 2 palabras de la frase anterior. Esos momentos eran desternillantes también. Eran muy desternillantes, es cierto. Porque además también, ¿viste lo que es la genialidad de un autor? Ese cuento se llama Sueño de barrio. ¿Por qué me extiendo un poquito en esto? Porque en una comisaría de barrio el comisario está juzgando a una chica del barrio que viene con su mamá a la comisaría, y está supuestamente el reo ahí, un muchacho de barrio, porque soñó que la violaba. O sea, están juzgando un sueño. Un sueño, claro. Y eso era el pie para una historia absolutamente casi surrealista, que era lo que armaba Fontana. No, absolutamente surrealista. Sí, prácticamente, ¿no? Era tremendo, claro. Yo no recordaba tanto la anécdota porque mi recuerdo se centra en aparte de los desplazamientos en escena, tanto Fontana Risa como Amacho. Sí, había que componer una figura muy desarmada, y aparte siempre llegaba como tarde a las respuestas. Sí, y la famosa, porque teníamos una Remington, me acuerdo, de aquellas que pesaban montones, ¿no? Que eran las que había en las comisarías en aquella época. Eran las que había en la comisaría, y era con 2 dedos, y se sentía ese tac famoso, ¿no? Con la cinta que iba desplegándose. Eso es un objeto de colección, ¿no? Y hoy seguramente, claro. En aquella época recuerdo que en Montevideo había muchos lugares donde se arreglaban máquinas de escribir. Hoy si se rompe una no sabría dónde llevarlo. Realmente, no, la verdad, está diciendo algo increíble, porque no. En la última, nosotros la repusimos varias veces. Ya la última fue difícil encontrarla al pasar de los años, esa máquina, y trajimos una Olivetti que sonaba bien, pero ya tenía un formato un poquitito más de ahora, ¿no? Claro, no tenía era manual, pero ese aspecto de armatoste que tenía la vieja máquina de escribir. Exacto. Pero no, Fontana Rosa y Juseca, además, fueron 2 autores que nos suministraron una materia prima increíble. Sí, todo lo que es cuento de Fontana Rosa, porque Fontana Rosa también tiene su parte de artista gráfico que era impresionante. Un genio. Sí, irrepetible, ¿no? Irrepetible. Alejandro Dolina diría un artista impar. Un artista impar. Sí. Por suerte, el icónico, el gaucho, ¿no? Inodoro, sí, Inodoro fue llevado al teatro, ¿no? Es cierto, en el Galpón, ¿no? Hubo más de una versión. Era el Corto Buscaglia. El Corto Buscaglia... Era Mendieta. El Corto Buscaglia era Inodoro, en la primera versión, hace muchísimos años. Y Mendieta era un jovencísimo Héctor Guido. Ah, qué va, Héctor Guido. Después, en el Galpón, que lo recordás bien, ahí Inodoro lo hacía Jorge Moris. Claro, ya más en la década del 80. Ya más acá. Y Mendieta, un actor que dejó de actuar, no sé, él estuvo un poco enfermo y dejamos de verlo. Muy bueno del Galpón, flaquito, Lazo. Sí, claro. Sergio Lazo. Sí. Sergio Lazo. Fue muy buena esa versión también. Sí, yo lo vi en varias obras. La gata sobre el tejado de zinc caliente. Sí. ¿Y sabés quién hacía Tréboles en la cara. la dubija? No.
de La mujer de Inodoro? Enrique Guerrero, el iluminador. La Eulogia, porque la hija era de Juseca. Era de Juseca. La Eulogia lo hacía Guerrero vestido de mujer. Y bueno, Eduardo Guerrero, el iluminador. Eduardo Guerrero, el iluminador. Entraba al escenario y ya... Claro, el efecto de risa de inmediato. Ya ganaba el partido. Ya ganaba el partido. Claro. No me puedo acordar en aquella otra versión legendaria de Buscaglia y Guido, que era una actriz que lo hacía, pero no recuerdo quién era. Jorge, se nos fue el primer bloque, como dicen los yanquis, por la vía de los recuerdos. Exacto. Te invito a esperar un segundito y ya volvemos. ¿Cómo no? Muchas gracias. De antología, seguimos resistiéndonos a la nada dentro de un instante con Jorge Bolani. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA desde 1889, siendo escuela de vida. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y Liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. El próximo 28 de noviembre se celebran las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social. Para seguir teniendo voz, los jubilados y pensionistas votamos la lista de ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Seguimos resistiéndonos a la nada con Jorge Bolani. Jorge, bueno, claro, habiéndote visto en tantas obras, siento realmente como una especie de bulimia de ganas de hablar de muchas cosas, pero hablemos de un poco de tu carrera de cine también. Por ejemplo, Whisky. Ese fue un personaje interesante porque se parecía bien poco a vos, ¿no? Sí, mirá lo que pasó. Creo que es digno de contarse. Algunos lo saben. En principio lo que te digo es que bueno, fue un mojón para mí en cine, el primer protagónico, y creo que un mojón en el cine uruguayo. Era una época, estamos hablando de 2003, que se hacía una, máximo 2 películas en el año. Pasaron 18 y hoy en día se están filmando y se están estrenando bastantes películas. Claro. Y aparte en buenas. Y en otros géneros, documentales, por ejemplo. Ahora Stoll está filmando una de zombies. Ah, no sabía. Me empieza ahora en Rocha. Qué gran recuerdo que tengo de Pablo y de Juan Pablo. Bueno, de Juan Pablo. Que lo perdimos, pobrecito. Y bueno, un talento perdido físicamente, pero que lo queremos muchísimo. Me llama para un casting. Y me dicen, es para una película, un guión que se llama Whisky. Toda esa formalidad del principio, bueno, voy a una casa y me reciben Juan Pablo Revela y Pablito Stoll. Entonces me dicen, mirá, este es un casting bastante particular.
en este sentido. Dice, ninguna locura, pero te vamos a hacer casting para 2 personajes, que son los 2 protagónicos de la película. Jacobo y Herman, apellido Kohler. 2 hermanos judíos. 2 hermanos judíos. Y digo, bueno, está. Yo estaba ahí, ya estaba jugado, estaba. O si hay que hacer 2 y si hay que hacer 3, bueno. Me dan y me hacen hacer el personaje, primero el de Jacobo, el de Andrés, el que finalmente hizo Andrés. Andrés Paz. Andrés Paz. Y fue bastante largo el casting, porque era no solo hablar a cámara o hablar con alguien en un supuesto diálogo, sino también gesticular en una mesa, con objetos, tomar algo. Bueno. En fin, fue una prueba bastante exigente. Dice, bueno, ahora pasamos, descansé un poquito, unos minutos, pasamos a Herman, que tiene otras características, y me contaron qué tipo de personaje era, pero absolutamente nada de leer el guión ni nada. Me contaron lo que era. Me lo contaron muy bien. Entonces, entro a hacer el casting para Herman, que era un tipo ya... Más playboy. Claro, ya un tipo más con otra vida, más canchero, más desenvuelto en la vida y aparte un vendedor. Bueno, hicimos ahí lo que teníamos que hacer, terminamos, Jorge. Me fui para mi casa y yo me fui con una sensación que, bueno, más o menos había cumplido, pero me fui enamorado De Jacobo. del personaje de Jacobo. Enamorado. Dije, si tuviera suerte de que esta gente me llamara para ese personaje. Pasan como 15 días, me llaman por teléfono y me dicen, quedaste en la película, Jorge. Te ganaste el personaje Herman. Bueno, ¿sabes? Yo la mezcla de sorpresa, estupor, no sé cómo... De verdad te lo digo, sinceramente. Digo, pero muy contento por la convocatoria. Pero digo, ¿qué me vieron a mí para esto? Y después me explicaron. Dice, vos no te das cuenta. Pero yo tenía charlas con ellos, otras veces había tenido charlas por otras cosas. Y dice, vos tenés una forma de encarar las charlas que te pareces mucho al Herman que nosotros queremos, ¿no? Y además ellos tuvieron un gran problema de edades. No, querían hacerlo con actores mayores a nosotros, que en ese momento andábamos cerca de los 60, ¿no? Y dice, y no se les desbalanceaba cuando convocaban a los actores. Dice, acá tenemos la pareja perfecta, con Andrés y contigo. Quedaban hermanos perfectamente, cualquiera podía haber supuesto que eran hermanos. Y bueno, y yo me divertí como loca, además fue maravilloso, esa experiencia es absolutamente inenarrable, en el sentido de la armonía que hubo en esos 2 meses y medio entre Montevideo y Piriápolis, porque fue increíble, increíble. O sea, nunca un problema, me decís, ¿cuándo hubo algún chisporroteo? Nada, todo corría de una forma, y ellos además se dividían el trabajo, más bien te diría que Juan Pablo se dedicaba un poco más a los actores, sin dejar la parte técnica, y Pablo se enfocaba más en lo técnico, sin rehusar al actor, ¿no? Claro. Pero fue increíble, increíble. No, fue aparte una apuesta impresionante de riesgo de esa dupla que no se volverá a repetir tampoco. Que no tenían, perdona que te interrumpa, no tenían 30 años. Sí, pero que la gente esperaba que hicieran de vuelta 25 watts y presentaron otra preciosa película en un estilo completamente diferente. Sí, y con protagónicos, con gente de mucho mayor edad, ¿no? Digo, claro. Pero la manejaron con un talento increíble, ¿no? Sí. Y encontraban a la actriz perfecta también. Mirela Pascual, que, o sea, yo no me imagino ninguna actriz, con todo respeto por todas las actrices que hay acá,
ninguna de las actrices que conozco muchas, no me la imagino porque ella, claro, era la impronta de ella, ¿sabes? No, pero aparte, esa película vida. salió tan redonda que nadie se imagina a alguien que no sea vos para hacer de Herman o a alguien que no sea Andrés para hacer de Jacobo. O sea, esa película quedó como de casting perfecto. Sí, tal vez sí. Tal vez sí. Y después tuvimos la cosecha de la enorme cantidad de reconocimientos que hubo, y no queda grande la palabra, en el mundo. No ganaron premio. Pero en América Latina ni te hablo. Pero después en Japón, en España, no sé si es Berlín o en otro lugar, pero bueno, hay una lista larga de premios. Hay una lista larga. Es que fue realmente un No mojón. solo... Y recuerdo que en aquella época mucha gente te descubrió a ti, que ya tenías como 20, 25 años de carrera teatral. Sí, realmente. Y los que veíamos teatro y ya te conocíamos decían, pero esta gente recién descubre el talento que tenemos. Claro, y era la diferente Claro, proyección que da una pantalla El lenguaje, sí. a la que al teatro. Sí, inclusive pasa con la televisión, ¿eh? Sí, también, claro. Pasa con la televisión. Yo llegué a hacer una serie para un canal abierto acá que se llamaba Constructores, Ajá. que fue el mismo año de Whisky. Y hubo momentos que se me superponían las filmaciones. Es más, un día estábamos filmando Whisky y me vinieron a buscar de la producción de Constructores para venir acá. Éramos los protagonistas, Mario Ferreira, Jorge Muniz y yo. Y fue te la nombro porque fue una serie, una serie que tuvo 35 capítulos, absolutamente inédito. Claro. ¿En qué canal era? En el 4. En el 4. Y una productora independiente que se llamaba De Taquito Films, Ah, sí, la productora es conocida. que claro. después hizo con Caetano Uruguayos Campeones, Es la misma que hizo Uruguayos Campeones, sí, claro. al año siguiente. Con Teponi también, Sí, el arquero sin mano. sí. Y bueno, entonces, y la gente te para por la calle. Claro. La gente te para por la calle porque 35 capítulos, Whisky, viste, ya como que entraste a toda la... ¿Y eso no potenció tu teatro en aquel momento, por lo menos? Porque quiero decir, el teatro siempre es menos conocido que eso, pero la gente tendría que haberse visto tentada a ir al teatro a verte. Es probable, pero no me consta tanto tampoco, ¿eh? También hubo gente que me hizo esa pregunta con respecto a la imagen. Si eso... Hubo alguien que me preguntó, bueno, me imagino que en tu casa sonará el teléfono todos los días para que te propongan una película. Y en mi caso particular no fue tan así. Sí hubo gente que me llamó, hice algunas cosas, pero nunca de la envergadura de responsabilidad y de metraje como en Whisky, ¿no? Bueno, trabajé en Mr. Kaplan, hice un personaje secundario, Matar a Todos. Con Álvaro Brechner. Exacto. Y bueno, y varios cortos. Sí, hoy en día tenemos ese actor que es Néstor Gusini, que es otra generación, pero que tiene una proyección infinita. Ya Sí. actuó en una serie argentina, en El Reino. Es un actor muy, muy particular, ¿eh? Porque Sí. tiene como un espectro bastante amplio, pero dentro de un estilo que es muy de él. Lo mismo pasa con César. Bueno, César Troncoso, ¿no? Lo que no tiene César es techo, además, ¿no? Claro. Y César además es muy joven. César Troncoso, vamos a aclarar. Sí, César Troncoso. Son muy jóvenes además los dos. Claro. O sea que pueden rodar con el cine un largo rato. Sí, César Troncoso está por estrenar en octubre, ahora en un par de semanas, una obra de Manuel Sobré. Y lo que me lleva a preguntarte, ¿estás ensayando algo, Jorge? Estoy por empezar a ensayar. Después de estos 16 meses terroríficos de El pandemia. año sin teatro. Sí, es terrible. Yo, gracias a Dios, pude matizar el tiempo con otras cosas más o menos intelectuales. Pero llega un momento que decís, basta. Yo mamé el teatro desde muy joven y estoy ensayando voy a empezar a ensayar un espectáculo
con Alfredo Goldstein por quinta vez con él como director. Novecento, Barrymore, La Navidad de Harry. la de Harry. Y una obra que pasó un poco sin pena ni gloria, que era muy buen texto, de Marco Antonio de la Parra, que se llama La secreta obscenidad de cada día, que le hicimos cuando el notariado tuvo varias etapas de declives y repuntes. Cuando ya el notariado estaba cayendo en esa etapa de caída, y le hicimos en febrero, en una época muy de poca convocatoria, éramos Juancho Saravillo, y bueno, nos divertimos muchísimo, y ahora vamos a hacer una versión o adaptación del lenguaje de Javier Dolte de una obra de un mexicano que se llama Juan Villoro. Juan Villoro, sí, Juan claro, Villoro, un intelectual conocido, claro. que es muy conocido, sobre todo como narrador también. Pero tiene varias obras escritas, que se llama Filosofía de Vida. Es una obra que en Argentina pegó mucho hace 10 años. Pudieron juntar después de muchos años, en Argentina, en Calle Corrientes además, a Alfredo Alcón, Sergio Viván y Claudia Lapacó. Y fue un boom. Bueno, conseguimos el texto, a mí me lo planteó Goldstein, me encantó. Dolte ha sido de los pocos directores y autores de teatro, llamémosle off, que logró tener su presencia en la Calle Corrientes. Javier Dolte, quiero decir. Sí. O sea, tuvo que pagar un precio también por eso, pero es un referente del teatro argentino. Alfredo Goldstein te hablando. No, yo digo Javier Dolte. ¿Eh? Javier Dolte, que es el que hizo la versión, tú dijiste. No. El que va a dirigir es Alfredo Sí, Goldstein. Alfredo Goldstein, sí, pero tú no dijiste que la versión de Villoro la había hecho Dolte. No, la versión la hizo Javier Dolte. Javier Dolte. Ah, sí. te entendía Goldstein, perdón. Es la edad. No, Dolte es un tipo importantísimo en Argentina. Sí. Y claro, todo el lenguaje ese típico de México hay que rioplatenizarlo. de alguna manera, ¿no? Que nos resulte cercano sin perder el espíritu de la obra. Es una obra muy interesante y además muy inédito en este sentido. En el teatro no es muy común que los protagonistas de una obra, los personajes, sean filósofos. No se da mucho en teatro. Y en televisión menos, salvo Merlí. Exacto. Y acá, bueno, es una historia familiar, digamos, de un conocido filósofo o reputado filósofo que está en su casa con su esposa y su chofer y va a recibir la visita de un catedrático presidente de la Academia de Filosofía que le va a ofrecer el cargo a él. Le viene a pedir, a ofrecerle el cargo. Entonces se da una comedia dramática otra vez, pero muy zarpada por momentos, de lenguaje y de situación, donde el humor no va a faltar, pero de una esgrima verbal que Villoro lo maneja muy bien. Y Alfredo Goldstein ni te cuento. Bueno, imagínate. Y aparte hay una mujer entre medio de los dos que tiene como una vida común a los dos de alguna manera. ¿Quién va a interpretar a la mujer? La mujer la va a hacer Gloria de Masi. Ah, nada menos. Nada menos. Y el otro personaje, o sea, el otro filósofo, Sergio Pereira, a quien habrás visto varias veces. Obviamente. Sí. Excelente actor. Gran actor. Y nos acompañan dos actores jóvenes. Lo vi en otra obra de Dolte, La escala humana. ¿Cuál? La escala humana. La escala humana, esa no la vi. La hicieron en una de los edificios Art Deco del Parque Rodó. Uh-huh. Lo he visto varias veces, por supuesto, Sí, ¿no? sí. Pero recuerdo justamente que era otra de Dolte. No hace tanto, antes de la pandemia, en Panorama desde el Puente. Panoramas del Puente. Allá claro. en la Alianza, ¿no? Sí. Que la había dirigido Jorge de Nevi. Y nos acompañan, hay dos personajes más jóvenes, Camila Sansón, que es una chica joven de estas Que ahora está haciendo valor facial. talentos jóvenes, y había hecho antes una obra muy interesante que se llamaba Luz Negra. No me
acordaba de ella en Luz Negra. Estaba, sí, que se hizo Claro, sí. De Fernanda, Muslera. de Fernanda Muslera. en La Cretina. Con Cristian Sajía como director y actor. Exacto. Y Fernando Amaral. Sí. Sí. Me encantó esa obra. Sos una computadora, te voy a decir, ¿eh? Me estás hablando del teatro que me gusta. Y el otro joven es Federico Torrado. Bueno, A ese lo tengo menos. si viste La marihuana de Mamá es la más rica, una obra que hicimos en el Circular no hace tanto, él estaba ahí como un personaje. Claro. Y bueno, le tenemos mucha fe al proyecto, pero es muy exigente, ¿eh? Sí, claro. Es que Goldstein no se caracteriza por dejar cómodos a los actores. Yo recuerdo que en Novecento te hizo correr de un lado para otro. Kilómetros. Y la escena del piano era maravillosa. ¿Quién era el pianista en este? El pianista era un pianista que nos recomendó un grande de la música, aplicada al teatro también, y él, que es Fernando Ulivi. Fernando Ulivi era. Fernando Ulivi nos dijo, miren, para esta obra yo conozco un señor que toca el piano en su casa, en los cumpleaños, es un autodidacta además, pero toca el ragtime, que era el estilo de los años 20 que se precisaba para esa obra, dice. Van a ver lo que es. No sé si se va a animar a actuar frente a un público en un convivio, digamos, de obra de teatro. Se llama... Ay, no me sale el nombre de pila ahora. Fernández de apellido. Es psiquiatra. Pero toca el piano, toca el jazz de esos años. Y vino y se copó con nosotros. Y el piano era fundamental en la obra. Claro. Porque la obra trataba de un hombre que nació dentro de un barco y se autoenseñó a tocar el piano. Sí, y nunca más bajó a tierra. Nunca más bajó a tierra, claro. Qué maravillosa. La película era muy buena. La película era buena también, pero a mí me encantó la puesta en escena. Bueno, la puesta en escena, yo lo que corría, subía, bajaba, iba por los corredores, volvía a aparecer por la parte de escenario a la italiana, después entraba por el otro lado. No. Era joven, ¿no? Éramos jóvenes. Jorge, ¿sabes que se nos fue el tiempo? Yo podría estar horas hablando de teatro contigo. Se podría estar horas. Pero muchas gracias por la oportunidad que me diste. Gracias por venir. Espero ansioso esa obra, porque como filósofo realmente me encanta, estudiante de filosofía, me encanta la idea. Qué bueno. La iremos a ver ahí. Qué bueno. Así que pronto los estaremos incentivando para ir a ver a Jorge Bolani en esta nueva obra. Jorge, gracias por ayudarnos a resistirnos a nada. Al contrario, gracias a Esdrújula TV y a ti, Bernardo. Nos vemos pronto, Jorge. Gracias. No se vayan, seguimos en un instante. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA, desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. El próximo 28 de noviembre se celebran las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social. Para seguir teniendo voz, los jubilados y pensionistas votamos la lista de ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.
palabras que no entran en 280 caracteres. Vamos a hablar hoy de un aspecto importante de la vida cultural. Generalmente nosotros escuchamos hablar de la crítica o el papel del crítico y nos remite a una época en la cual los diarios, sobre todo, y las radios marcaban la agenda periodística y había una persona que dictaba el deber ser de cómo se tienen que apreciar o valorar ciertos hechos artísticos. Estaba el crítico de arte, de cine, el crítico de teatro, por supuesto, o el literario. Pero eran sin duda personas respetadas, que no es la situación que tenemos hoy en día. Entre otras cosas, es importante entender que el periodismo cultural ha evolucionado y hoy en día la crítica es solamente una pequeña parte de lo que es el periodismo cultural, pero además en nuestro mundo postmoderno, la ilustración y el gusto por la actividad cultural también ha devenido de manera tal que hoy en día los discursos llamados transversales se imponen a los discursos verticales y prácticamente a nadie le interesaría que venga una persona a decirle cómo es que tiene que disfrutar de un hecho artístico. Y algo de razón ciertamente tienen, quizás bastante razón. En el hecho artístico vamos a centrarnos en el teatral, que es el que puedo hablar con alguna autoridad. El disfrute de una persona no tiene nada que ver con el análisis crítico de la obra. No quiere decir que el análisis crítico sea irrelevante, sino quiere decir que lo hedonístico, que es el eje me gusta, no me gusta, y lo racional, que es el eje que implica lo que uno entiende o lo que uno puede interpretar de la obra, van por carriles distintos. Y nadie puede explicarme a mí si algo me tiene que gustar o no. Pero sí puede ocurrir que alguien me explique algo que aumente y amplifique mi capacidad de disfrutar un hecho artístico. Entonces ya Borges establecía esta diferencia y hablaba de lo que era crítica potestativa, que era la crítica que se para en el lugar de la autoridad y define qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y la crítica didáctica, que es la que pretende ser una ayuda o una brújula en el disfrute de ciertos espectáculos. De esta manera, pongamos por ejemplo, si una persona va a ver una obra de Molière, llamemos El Avaro, por ejemplo, y no sabe que estas obras suelen clausurarse con un artilugio que se llama Deus Ex Machina, que implica que viene un personaje y lo resuelve todo de manera cuasi mágica, como si la propia intervención divina ocurriera. Si no sabe eso sobre la obra, le va a parecer que el final es o infantil o traído de los pelos, pero no cabe esperar otro tipo de final si es una obra de Molière. Si va a haber una obra de Shakespeare y de repente el director optó porque tenía por usar un telón, no va a saber que el teatro isabelino no tenía telón, que el telón no se usaba en ese tipo de teatros porque no había, porque su disposición era diferente. Ese tipo de conocimientos que la crítica puede aportar como dato de guía es lo que el público de hoy en día puede aprovechar para mejorar su experiencia artística consumiendo los medios culturales. Porque lo que es cierto es que los discursos verticales de tipo potestativo han caído en desuso, ya son anacrónicos. En las décadas anteriores, década del 70, el 80 y quizás hasta la década del 90, las carteleras tenían como guía en los medios impresos poner asteriscos o una especie de guía de 1 a 5 por lo general para calificar lo buena que había estado una obra y la gente miraba, sobre todo en películas, cuántas estrellitas tenía para ver si esa obra era buena o mala. Pero en realidad eso solamente reflejaba la opinión del crítico o del periodista que había ido a cubrir la película o la obra. Eso no necesariamente refleja, porque los gustos son individuales y porque cada uno tiene el derecho a que le guste lo que le gusta y nadie puede interponerse en eso. Que ese tipo de forma de evaluar el arte haya caído, a Dios gracias, en desuso. Hoy en día podemos, gracias a sobre todo la interacción con las redes sociales y los medios, saber además qué es lo que opinan los públicos. Hoy en día quizás una aplicación que se llama Cartelera
es mucho más fuente de referencia, donde el propio público es el que establece sus impresiones de la obra y ahí sí califica, pero cada uno a título individual, que de repente lo que podría ser un medio como ya no existe hoy, que sería, por ejemplo, un diario impreso, donde la gente va a fijarse ahí porque no tiene alternativas. La Internet realmente cambió las reglas del juego y desde muchos ámbitos teóricos incluso se está poniendo en pie de igualdad al conocimiento académico con el conocimiento, llamémosle, popular. Yo tengo una postura escéptica respecto de esto. Yo sigo prefiriendo que a mí me explique un profesor. En el teatro y en el discurso artístico es muy fácil decir, ah, bueno, no hay diferencia, cada uno tiene derecho a su opinión. Pero la opinión calificada existe, ¿sí? Si cada uno está absolutamente cierto de por qué cuando va a operarse el apéndice es razonable esperar que lo opere el cirujano y no el contador del sanatorio, ¿por qué en otras áreas del conocimiento nos ponemos falsamente democráticos e ignoramos que una persona que estuvo estudiando una disciplina durante años probablemente tenga algo para decir que nos enriquezca? Es un discurso relativista que podemos hablar en otra instancia, pero reconozcamos que conviene rescatar el valor del pensamiento crítico y el valor de la opinión formada. La crítica, como les decía, tiene el aspecto que puede ser potestativa o didáctica, y la crítica didáctica está ganando. Recurramos, sí, a la idea de que el conocimiento nos permite evaluar la complejidad del hecho artístico, y siempre que nosotros tengamos más herramientas para poder analizar, nuestro disfrute seguramente va a ser mayor. Los invito a acompañarnos la semana que viene en Charlas de Mentes, donde nos seguiremos resistiendo a la nada. Muchas gracias.